Cordial saludo para todos. A continuación vamos a exponer la unidad 2, aspectos fundamentales de la gramática del español, clases de palabras. Mi nombre es Viviana Duque, estudiante de licenciatura en inglés para la asignatura Lengua Materna. Clases de palabras. Desde una mirada específica y un poco general podemos decir que la lengua es un campo muy amplio que tiene como uno de sus principales componentes a las palabras, las cuales se pueden clasificar, ordenar o agrupar según el uso que se les quiera dar. A continuación, en este video expondremos las características y elementos principales de las clases de palabras más usadas en el idioma español. El sustantivo. El sustantivo se puede definir como la palabra que en una oración cumple la función de sujeto, pudiendo representarse como un ser animado o inanimado, por ejemplo, personas, animales o cosas. Según su clasificación gramatical, se pueden diferenciar entre sustantivos comunes y propios. Sustantivos comunes. Son sustantivos usados para nombrar de forma general personas, animales o cosas categóricamente o por su misma clase sin que esto implique definir sus características específicas. Algunos ejemplos de sustantivos comunes son mujer, libro, perro, casa, carro. Los nombres comunes también se subdividen a su vez en 4 categorías. Nombres contables son aquellos conceptos que pueden ser numerados, por ejemplo, una moneda, 2 libros, 3 hombres. Nombres no contables son aquellos conceptos que denominan sustancias o materias que no se pueden dividir en partes contables, por ejemplo, el agua, el gas, la energía, la espera, entre otros. Nombres individuales. Se presentan de manera singular cuando se nombra como único tipo de una clase, por ejemplo, río, árbol, vaca. Nombres colectivos. Son aquellas palabras que en singular expresan un conjunto de cosas, personas o animales, por ejemplo, ciudad, montaña, rebaño. Sustantivos propios. Son todas aquellas palabras que permiten diferenciar al ser u objeto de los demás de su misma categoría o especie, como es el caso de los nombres de las personas y lugares que deben ser escritos con mayúscula en su primera letra inicial. Por ejemplo, Colombia, Marcela, Everest. Los nombres propios a su vez se subdividen en 3 maneras: nombres de personas o antropónimos, por ejemplo Marcela, Jason, Matthew. Entre estos mismos se diferencian los nombres de pila, los apellidos y los sobrenombres. Entre los sobrenombres están seudónimos o nombres artísticos, por ejemplo Cantinflas, Pablo Neruda, Juanes y Shakira. Nombres propios de lugares o topónimos. Estos pueden denominar países, provincias, estados, continentes, departamentos, ciudades, pueblos, calles, ríos, montañas, entre muchos otros más. Nombres de animales o zoónimos. Se convierten en propios cuando determinan un animal en particular, por ejemplo, mi perro Pluto, Perry el ornitorrinco, la vaca Lola. Sustantivos abstractos son aquellas palabras que definen lo que no es perceptible por nuestros sentidos, pero sí por nuestro pensamiento. Por ejemplo, el amor, la alegría, la belleza, la fe. Sustantivos concretos. Se pueden definir como aquellos seres o cosas a las cuales se les otorga cualidades o acciones y se pueden percibir de forma sensorial, por ejemplo, animal, ropa, silla, computador.
Todos los sustantivos concretos, abstractos, comunes y propios se organizan en dos grandes grupos: los sustantivos de género femenino y los sustantivos de género masculino. Sustantivos masculinos son aquellas palabras que van precedidas por el artículo el. Manuel Seco indica que generalmente los nombres que terminan en o, de personas, de animales o de cosas, son del género masculino. Por ejemplo, el auto, el vado, el niño. Sustantivos femeninos son aquellas palabras que van precedidas por el artículo la. Manuel Seco indica que generalmente los nombres que terminan en a son del género femenino: la montaña, la copa, la carpeta. Sustantivos en singular son aquellas palabras que van precedidas por el artículo el o la, indicando que están en singular. Por ejemplo, el cigarro, la manta, el coche. Sustantivos en plural son aquellas palabras que van precedidas por los artículos los o las, indicando que están en número plural. Ejemplo, los balones, las llaves, los niños. El adjetivo se puede definir como la palabra que califica o asigna alguna cualidad al sustantivo, por la cual la función que cumple en una oración es la de determinar propiedades o detallar el significado del sustantivo. En los casos en que el adjetivo va precedido por un artículo, se convierte en sustantivado, es decir, adquiere la condición de sustantivo. Por ejemplo, el amarillo es reluciente. Los adjetivos suelen clasificarse de la siguiente forma. Adjetivo calificativo son aquellos que indican una cualidad del sustantivo, puede ser concreta o abstracta. Por ejemplo, el bolso negro indica un adjetivo calificativo, negro, que señala a una característica concreta, el color del bolso. En cambio, la oración el bolso es feo señala una cualidad abstracta y subjetiva, que sería, en este caso, feo. Este se subdivide de dos formas: adjetivos valorativos explicativos y adjetivos especificativos. Adjetivos valorativos, también llamados explicativos. Se le agrega al sustantivo cualidades que no son propias, pero que permiten hacer un juicio de sí mismo. Por ejemplo, calle larga. Adjetivos especificativos son aquellos que indican cualidades propias del aspecto al que señala el sustantivo. Por ejemplo, manzana roja, balón pequeño. Adjetivo demostrativo son aquellos que señalan la cercanía o lejanía de un objeto al que se refiere la persona que está expresando. Por ejemplo, esta, estas, esas, esa, aquellas, aquella, aquel, este, esa, ese. Adjetivo posesivo son aquellos que indican pertenencia del objeto o cosa a la cual hace referencia quien lo expresa. Los más usados son mi, tú, tuya, tuyo, su, suya, sus, nuestro, nuestra, nuestros, nuestras, vuestro, vuestra, vuestros, vuestras, suyas, suyos. Adjetivos numerales son usados para señalar una cantidad específica y se subdividen de la siguiente forma. Adjetivo numeral cardinal indica un número específico, por ejemplo, 1, 5, 3000, 5000, 100. Adjetivo numeral ordinal indica la organización del sustantivo, por ejemplo, primero, segundo, décimo, vigésimo, tercero. Adjetivo numeral múltiplo añaden al sustantivo el número de veces o cantidad de veces, por ejemplo, doble, cuádruple, quíntuple. Adjetivo numeral partitivo indica la percepción sobre una unidad o parte, por ejemplo, media, mitad, vigésimo. Adjetivo indefinido no
indica una cantidad específica dando una idea general. Por ejemplo, muchos, pocos, algunos. Adjetivo predicativo. Son aquellos que cambian indirectamente el sentido del sustantivo para cumplir una función, haciendo necesaria la presencia de un verbo. Por ejemplo, el auto está nuevo, el computador resultó estupendo. Adjetivos gentilicios. Señalan el lugar de proveniencia o de origen del sustantivo que se está describiendo. Por ejemplo, escritor colombiano, ciudadano argentino. Por otra parte, el adjetivo contiene una clasificación de grados según las distintas intensidades con que se señala la forma como el sustantivo contiene la cualidad atribuida. Los grados del adjetivo más usados son: grado positivo, hace referencia a la forma normal de la cualidad sin modificarla. Por ejemplo, hombre viejo, mujer hermosa. Grado comparativo, indica la cualidad haciendo una comparación con otra u otras propiedades del sustantivo adjetivado. Se dan los siguientes casos: comparativo de igualdad, por ejemplo, tan lisa como bella; comparativo de superioridad, por ejemplo, más inteligente que bonita; comparativo de inferioridad, por ejemplo, menos viejo que simpático. Grado superlativo, indica que el sustantivo tiene la cualidad en grado máximo. Se da de dos formas: grado superlativo relativo, por ejemplo, María es la más vieja del curso. Grado superlativo absoluto, por ejemplo, tu auto es rapidísimo. El verbo se puede definir como toda palabra que denote una acción o estado que modifica el sujeto, permitiendo expresar estados de ánimo, sentimientos, acciones, actitudes. En palabras de Manuel Seco, el verbo sirve para situar en el tiempo a la persona o cosa protagonista de la oración, denotando algo que pasa, relacionado con esa persona o cosa, lo que hace o lo que ocurre, o su simple existencia. El verbo se clasifica como un tipo de palabra con forma bimembre. En otras palabras, su morfología está compuesta por dos partes. Una es la raíz o lexema, que tiene la parte principal del significado, y la otra es el morfema o disinencia, que señala el grupo de aspectos gramaticales o accidentes. Por ejemplo, can, lexema, más, ar, re, oremos, morfema. Quedaría cantar, cantaré, cantaremos. El verbo presenta diferentes aspectos gramaticales que describiremos a continuación. La conjugación se presenta como un grupo de las formas del verbo que resultan de la unión entre un lexema con las diferentes desinencias. En el idioma español hay tres tipos de conjugaciones: los verbos en infinitivos terminados en ar, como soltar, cazar, nadar; los verbos terminados en er, como ceder, beber, extender; los verbos terminados en ir, como vivir, sentir, mentir. Accidentes gramaticales. De esta forma se denominan los distintos conceptos que las desinencias le atribuyen al verbo. Estos accidentes son el número, singular y plural. Ejemplo: salió, salieron. La persona, primera, segunda, tercera, presentándose de forma tanto singular como plural. Ejemplo: yo estudio, primera persona del singular; nosotros estudiamos, primera persona del plural. Tiempo, puede darse en pasado, presente, futuro. Ejemplo: trabajaba, trabajó, trabajarán. Modo, indicativo. Por ejemplo, llegó temprano. Subjuntivo, por ejemplo, quisiera llegar temprano. Imperativo, por ejemplo, llegué temprano. Las formas no personales del verbo. De esta forma se le conoce a las expresiones del verbo donde no se señala al individuo gramatical que ejecuta la acción.
Para Manuel Seco, las formas no personales son las que el verbo toma cuando deja de ser verdadero verbo, esto es, cuando se traslada a funciones distintas de la suya. Estas son: el infinitivo es la forma del verbo sin conjugar, por ejemplo, acelerar, obtener, destruir. El gerundio es la forma en la que el verbo cumple las veces de adverbio. Se forma con las terminaciones ando, yendo, endo, por ejemplo, calentando, obteniendo, destruyendo. El participio es la forma en que el verbo cumple las veces de adjetivo, formándose con las terminaciones ado, edo, ido. Por ejemplo, llegado, construido. Clases de verbos. Según su función, en la oración los verbos son clasificados de la siguiente forma. Verbos auxiliares son aquellos que se combinan a las formas no personales de otros verbos ayudando a crear su significado. Las más comunes son el verbo haber y el verbo ser. Bien, por ejemplo, Marcela ha terminado de trabajar. Japón fue devastado por un maremoto. Verbos defectivos o incompletos son aquellos que al conjugarse no cuentan con todas las formas verbales. Por ejemplo, el verbo ocurrir no puede conjugarse en primera persona del singular, ocurrir. Únicamente se hace de forma correcta al expresarse como ocurre o ocurrió. Estos también son referidos a fenómenos de la naturaleza, como nevar, anochecer, amanecer, diluviar. Verbos regulares son todos aquellos que en su conjugación permanecen sin cambiar su raíz o lexema y conservan en sus disinencias una noción de homogeneidad, por ejemplo, cantar, canté, cantaremos, canté, temer, temí, temió, partir, partió, partiré, partieron. Verbos irregulares son aquellos que en su conjugación no permanece inmodificable la raíz o lexema de su infinitivo, al mismo tiempo que presentan grandes cambios en su disinencia. Por ejemplo, el verbo contar modifica su raíz con por la forma cuen. Al conjugarse en primera persona del singular del presente se forma la palabra cuenta. Los verbos irregulares más comunes son ser, estar, dar, tener, caber, hacer, ir, salir, ver, salir, poder, poner, pensar, venir, contar. Bibliografía. Muchas gracias por su atención. Espero verlos en una próxima ocasión.